Stacy siempre había sido la sombra detrás de los éxitos de Alfred, la arquitecta silenciosa que nunca exigió crédito, la mujer que rellenaba las brechas que él dejaba en sus ambiciones sin pronunciar una palabra. En el resplandor inicial de su matrimonio, cuando la esperanza ardía brillantemente, Stacy había plegado voluntariamente sus alas, renunciando a una próspera carrera como consultora. Pocos sabían que alguna vez la dominó, un imperio que construyó con su inteligencia y coraje, asesorando a ejecutivos y gestionando carteras de élite. Pero lo desmanteló todo por amor, por un hombre que creía que apreciaría los sacrificios invisibles que hacía. Alfred nunca lo pidió, pero Stacy lo ofreció de todos modos, esperando que algún día, en un momento de tranquila reflexión, él se diera cuenta de la profundidad de lo que había renunciado. Pero a medida que los años avanzaban lentamente, la realidad amaneció pesada y fría. Alfred no vio sus sacrificios, no conocía el peso que llevaba, y peor aún, no le importaba lo suficiente como para preguntar. Aún así, Stacy mantuvo sus secretos a buen recaudo tras sonrisas tranquilas y ojos bajos. En cada gala, cada cena, cada evento de networking, se mantuvo en silencio junto a Alfred, su mano delicadamente enroscada en su brazo mientras él contaba historias de su brillantez. Lo vio relatar su ascenso de la oscuridad a la respetabilidad, omitiendo por completo su parte. No podría haberlo hecho sin un poco de suerte, decía a menudo Alfred con un guiño a la multitud, sin reconocer nunca a la mujer que había sido esa suerte, la mujer que había redactado correos electrónicos, organizado presentaciones y calmado a clientes difíciles a puerta cerrada. Stacy sonrió, aplaudió cortésmente y aceptó el papel que él le asignó, la esposa invisible. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, comenzó a llevar cicatrices invisibles, moretones silenciosos dejados por el conocimiento de que no era apreciada, solo tolerada. Y bajo esa tranquila aceptación, algo enterrado durante mucho tiempo, algo agudo e implacable, comenzó a despertar. A Alfred le encantaba actuar para sus amigos, y ellos lo adoraban por ello. Eric, perspicaz y siempre calculador, Marlene, hambrienta de estatus, y Tanya, que ocultaba sus celos bajo capas de sofisticación aprendida, todos rodeaban a Alfred como satélites alrededor de un sol. Para ellos, Alfred era un hombre en ascenso, un hombre que no necesitaba a nadie. En sus reuniones, generalmente celebradas en salones exclusivos con iluminación tenue y licores caros, Alfred contaba grandes historias sobre sus logros. Todo lo que tengo, declaró una tarde, girando una copa de whisky, lo gané con estas dos manos, sin sanguijuelas que me frenen. Una ola de risa recorrió el grupo. Stacy, de pie a unos pasos detrás, como si fuera un accesorio en lugar de una persona, sintió que las palabras caían con una punzada tan aguda que le quitó el aliento. Tanya se inclinó hacia adelante, su sonrisa con un toque de crueldad. «Sabes, Alfred, deberías haberte casado con alguien de acciones contratadas», dijo, golpeando sus uñas cuidadas contra su copa. Marlene rió y añadió, «alguien con un fondo fiduciario que coincida con tu ambición». Los comentarios flotaban en el aire, pesados y venenosos. Sin embargo, Alfred simplemente se rió entre dientes, disfrutando de la adoración. No defendió a Stacy, ni siquiera la miró. Eric, cuya mirada a menudo se demoraba más que la de los demás, parecía incómodo, pero no dijo nada. Stacy se quedó allí, paralizada por su propia humillación, su corazón latiendo contra sus costillas. No eran solo los insultos, era la traición de saber que Alfred lo permitía. Esa noche, mientras Alfred chocaba copas y disfrutaba de su actuación, Stacy se mantuvo callada, sus dedos apretándose alrededor del dobladillo de su vestido, tejiendo los primeros hilos de su determinación. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba tejiendo. Las cenas se convirtieron en campos de batalla de guerras tácitas, y Stacy aprendió a usar una armadura tejida con silencio. Una tarde en una gran cena organizada por Marlene, Stacy se sentó en el extremo de una brillante mesa de comedor de roble, aislada por muros invisibles construidos con chismes y desprecio. Tanya levantó su copa de vino, mostrando una sonrisa de dientes. Algunas personas nacen para aferrarse, dijo con ligereza, su mirada deslizándose directamente hacia Stacy. El grupo estalló en risas, sus cubiertos pulidos chocando contra la porcelana, sus risas resonaban mucho más fuerte en los oídos de Stacy que la música que sonaba de fondo. Alfred ni siquiera parpadeó, levantó su copa en un brindis silencioso, sonriendo como si el comentario fuera una broma inofensiva. Más tarde esa noche, mientras descansaban en el opulento salón de Marlene,
Stasi se sentó en el reposabrazos de una silla, sintiéndose como una idea tardía en una fiesta a la que nunca fue realmente invitada. Alfred se acercó a ella, susurrando con una sonrisa: «No seas tan sensible, Stace, solo están bromeando». Su aliento olía a whisky añejo, y sus palabras, casuales y desdeñosas, rozaron las heridas ya sangrantes de su corazón. Stasi logró una pequeña sonrisa, ocultando sus verdaderos sentimientos detrás de un velo de gracia. Pero dentro, algo cambió. Esa noche se dio cuenta de que esas personas, incluido el hombre que alguna vez pensó que era su compañero, no la valoraban, no la veían. Era un accesorio de su mundo, fácilmente descartado cuando era inconveniente. Y por primera vez en mucho tiempo, Stasi se preguntó si el silencio que ofrecía le estaba haciendo más daño que bien. La siguiente reunión de Marlene zumbaba de emoción. Su ático brillaba con una decoración con detalles dorados, y los invitados se vistieron para impresionar. Pero hubo una ausencia notable: Stasi. Ese mismo día, mientras arreglaba los gemelos de Alfred en su cómoda compartida, Stasi lo escuchó reírse por teléfono. «Ella es más una carga que una bendición», dijo Alfred a Eric, su voz goteando crueldad casual. Stasi se quedó congelada, los delicados broches de plata se le escapaban de los dedos. No lo confrontó, no lloró, simplemente se encogió sobre sí misma, la realización cortando más profundo de lo que cualquier discusión podría haber hecho. Esa noche, cuando Alfred le preguntó si estaba lista para irse, Stasi sonrió levemente y dijo: «¿No me siento bien? Deberías irte sin mí». En la fiesta de Marlene, el asiento reservado para Stasi permaneció vacío, un sutil recordatorio de que incluso las sombras dejan contornos cuando faltan. «Supongo que finalmente se dio cuenta de que está fuera de su liga», bromeó Tanya, y la habitación estalló en carcajadas. Alfred, envalentonado por la atención, se recostó en su asiento, permitiendo que sus burlas alimentaran su ego. Eric, siempre el observador, no se unió esta vez, su sonrisa era tensa, casi arrepentida. Pero Alfred estaba demasiado intoxicado por su propio mito como para notar las sutiles grietas que comenzaban a formarse. De vuelta a casa, Stasi se sentó en el jardín que alguna vez cuidó, envuelta en una manta contra el frío de la noche. Sobre ella, las estrellas parpadeaban en silencio, y por primera vez, se dio cuenta de lo pacífico que era sentarse sola, intocada por la crueldad, invisible al desdén. Esa noche, se plantó una semilla de algo poderoso en el corazón de Stasi, y comenzó a crecer en el suelo fértil de su soledad. Con Stasi retirándose cada vez más al silencio, Alfred se volvió más imprudente. Se paseaba como el hombre hecho a sí mismo entre sus amigos, adornando historias de dificultades y triunfos mientras reducía las contribuciones de Stasi a chistes a su costa. «Hay que saber elegir los accesorios adecuados», bromeó una vez en un bar con Eric y algunos otros. «Un buen reloj, un traje elegante y una esposa que sepa sonreír y mantenerse alejada de los negocios». La risa que siguió fue fuerte y cruel, pero a Alfred no le importó. Confundió la ausencia de Stasi, su negativa a contraatacar, con debilidad. No vio los cálculos silenciosos detrás de sus ojos, la forma en que escuchaba más de lo que hablaba, la forma en que ya no estaba invirtiendo emociones en un barco que se hundía. Los amigos de Alfred lo animaron aún más. Marlene una vez se acercó durante una fiesta y murmuró: «Tú eres la verdadera estrella, Alfred». Tanya, envalentonada, añadió con una sonrisa: «Si fuera la esposa de mi marido, estaría sirviendo cócteles, no tomándolos». Stasi, de pie a pocos metros de distancia, captó cada palabra, pero no se inmutó, no lloró, solo sonrió, la clase de sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. En el fondo, Stasi ya estaba preparando el escenario para una actuación que nunca olvidarían. Pensaron que estaban ganando, pero estaban jugando contra una mujer que alguna vez había construido imperios y estaba a punto de reclamar su corona. Stasi se sentó junto a la ventana esa noche, mirando las luces parpadeantes de la ciudad más allá del cristal, el suave zumbido del mundo exterior burlándose del fuerte silencio que se había instalado entre ella y Alfred. Había pasado tantos años amando una versión de él que ya no existía, o quizás nunca había existido. La comprensión se filtró en sus huesos, lenta y dolorosamente, mientras cruzaba los brazos sobre su pecho e intentaba recordar la última vez que había reído, realmente reído, sin sentirse como una sombra al borde del centro de atención de otra persona. Alfred pasó junto a ella, hablando en voz alta por teléfono, discutiendo inversiones y planes, sin mirarla ni una sola vez. «No tienes idea de cuánto cargo solo», dijo al receptor, una frase tan llena de ironía que Stasi casi se rió en voz alta.
En cambio, cerró los ojos y dejó que el dolor se asentara más profundamente. El amor siempre había sido su regalo, su ofrenda para él, pero ahora se sentía como una herida que se había infligido a sí misma, una apuesta imprudente con un hombre que se creía demasiado grandioso para ver a la mujer que una vez lo había construido cuando el mundo apenas conocía su nombre. Esa noche, mientras Alfred roncaba descuidadamente a su lado en la cama, Stasi yacía despierta, su mente girando con promesas rotas y votos olvidados. Recordó cómo solía tocarle la cara y decir, «Eres mi mayor tesoro», cuando el éxito aún era un sueño lejano. Ahora, no tocaba nada más que su propio reflejo. «Tal vez nunca fui suficiente para ti», susurró Stasi en la oscuridad, sin esperar una respuesta. Sus dedos se deslizaron sobre las sábanas entre ellos, el espacio que se había ampliado con cada cena silenciosa y cada risa desdeñosa a su costa. En el dolor hueco de esa noche, Stasi se dio cuenta de que su lealtad se había convertido en su prisión, y ella era la que tenía las llaves. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas, no por ira, sino por luto, por el luto de la mujer que solía ser antes de regalarlo todo a alguien que hacía mucho tiempo que había dejado de merecerlo. Le dio la espalda y, por primera vez, no se sintió culpable por elegirla a ella misma sobre un hombre que había elegido su orgullo hace mucho tiempo. En los días que siguieron, la arrogancia de Alfred se hinchó como un globo sobrealimentado. En otra de sus llamadas reuniones de élite, la conversación, como siempre, se dirigió a aguas peligrosas. Marlene giró su copa de vino entre sus dedos, lanzando una mirada astuta a Alfred. «Realmente podrías haberlo hecho mejor, Alfred. Necesitas una mujer que tenga peso, una que coincida con el imperio que estás construyendo», dijo, lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca captaran cada palabra. Tanya, sentada con las piernas cruzadas a su lado, intervino con una sonrisa, alguien cuyo apellido abra puertas, no solo se quede detrás de ellas. La sala se rió suavemente, algunas caras fingiendo cortesía, otras disfrutando abiertamente de la crueldad. Alfred se encogió de hombros, tomando un sorbo de su whisky. «Bueno, la retrospectiva es 20/20», respondió descuidadamente. Sus palabras no dolían porque fueran impactantes, dolían porque eran exactamente lo que Stasi ya sabía que él creía. Pero lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que las palabras tienen una forma de pegarse, de enterrarse profundamente en la trama de las relaciones y desgastarlas desde dentro. En el viaje en coche a casa esa noche, el silencio era sofocante. Alfred tocaba casualmente su teléfono, riéndose de un meme que Marlene le había enviado, inconsciente de la tormenta que rugía silenciosamente a su lado. Stasi miró por la ventana, su reflejo mirándola como una extraña. Quería gritar, preguntarle cómo había llegado a despreciar a la misma mujer que había estado a su lado cuando él no era más que ambición envuelta en trajes prestados. Pero no lo hizo. En cambio, dobló las manos cuidadosamente sobre su regazo y dijo, con una calma escalofriante, «Algún día, Alfred, entenderás el precio de olvidar quién te ayudó a construir tu castillo». Apenas levantó la vista, gruñó algo poco comprometido y volvió a su teléfono. Stasi ya no necesitaba su reconocimiento, necesitaba un plan. Y en algún lugar profundo de su pecho, donde solía vivir la angustia, la resolución comenzó a echar raíces. Eric era muchas cosas, arrogante, agudo y ocasionalmente cruel, pero no era ciego. Notó cosas que otros no, como la forma en que la risa de Stasi había desaparecido, o la forma en que sus ojos ya no buscaban la aprobación de Alfred en habitaciones llenas de gente. Una tarde, mientras Alfred y Eric tomaban copas solos en un bar en la azotea, la ciudad se extendía infinitamente debajo de ellos. Eric se recostó en su silla y le dirigió a Alfred una mirada que cortó más que cualquier insulto. «Estás jugando un juego peligroso», dijo en voz baja, girando el líquido ámbar en su copa. Alfred se rió, chocando su bebida contra la de Eric. «Relájate, Stasi es inofensiva. Debería estar agradecida de que le di una vida con la que no podía soñar». Eric levantó una ceja. «¿Estás seguro de eso?», preguntó, su voz con algo más pesado que la mera curiosidad. «Ni siquiera sabes de lo que es capaz». Alfred lo despidió con una burla, pero las palabras se asentaron en algún lugar incómodo en el fondo de su mente. «Ella es demasiado suave, siempre lo ha sido», murmuró Alfred, tomando un sorbo de su bebida. Eric no discutió, simplemente observó a su amigo de la manera en que un hombre observa un reloj que sabe que pronto hará sonar una advertencia. «No lo ves porque no quieres», dijo finalmente Eric, su tono sombrío,
Pero no todas las tormentas se anuncian primero con truenos, a veces son las silenciosas las que lo destrozan todo. Alfred se rió más fuerte, dándole una palmada en la espalda a Eric, ya despidiendo la conversación. Pero por primera vez, la duda brilló brevemente en sus rasgos antes de que la enmascarara con bravuconería. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Stacy se encontraba en el umbral de un nuevo futuro, uno que pronto les mostraría a todos cuán peligroso podía ser el silencio. La casa que alguna vez resonó con conversaciones y risas suaves se había convertido en una caverna de silencio frío. Stacy se movía como un fantasma por los pasillos, sus pasos suaves contra la madera pulida, mientras Alfred apenas notaba su existencia. Se habían reducido a extraños corteses, intercambiando saludos rígidos al pasar, fingiendo no oír el silencio que llenaba los espacios entre ellos. En la cena, se sentaron en extremos opuestos de la larga mesa de roble, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana era más fuerte que cualquier palabra hablada. «Pasa la sal», murmuraría Alfred sin levantar la vista, y Stacy, sin decir una palabra, se la deslizaría como una transacción comercial. La intimidad que alguna vez compartieron se había evaporado en una niebla estéril de hábito, y ninguno tenía el coraje, o quizás el interés, de aclarar el aire entre ellos. Una noche tarde, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, Stacy se paró junto a la puerta de su habitación, mirando a Alfred roncar descuidadamente en su cama. Su mano se apretó alrededor del pomo de la puerta, 1000 palabras luchando detrás de sus labios. Pensó en despertarlo, preguntarle cuándo exactamente había dejado de amarla, si alguna vez la había amado de verdad. Pero las palabras, como tantas otras cosas entre ellos, murieron antes de que pudieran nacer. Se dio la vuelta, envolviéndose más con una manta alrededor de los hombros, y se dirigió a la habitación de invitados, acurrucándose sola en una cama estrecha destinada a los visitantes. Stacy se dio cuenta de que ya no temía el vacío a su lado, estaba empezando a preferirlo. Afuera, la tormenta rugía más fuerte, pero dentro de los muros de esa casa, la verdadera tormenta llevaba mucho tiempo gestándose, un desentrañamiento silencioso e implacable que ninguno de los dos se atrevía a confrontar. A la mañana siguiente llegó un sobre dorado, grueso y pesado en las manos de Alfred, sellado con una cresta intrincada. Lo abrió con una mirada indiferente, hojeando el contenido antes de arrojarlo sobre la encimera de la cocina donde Stacy estaba preparando café. «Estamos invitados al baile Holloway», dijo casualmente, alcanzando su teléfono. «No es que importe, solo otra excusa para que los ricos alardeen». Stacy recogió el sobre, sintiendo el peso del momento instalarse en sus huesos. El baile Holloway no era solo otro evento, era la reunión de los más poderosos de la ciudad, una noche en la que las fortunas se hacían y se destruían con susurros y miradas. Dio la vuelta a la tarjeta pensativamente, las letras nítidas brillaban bajo el sol de la mañana. «¿Piensas asistir?», preguntó, con la voz tranquila. Alfred se encogió de hombros, sin siquiera levantar la vista. «Por supuesto, es importante para la creación de redes». «Solo trata de no llamar demasiado la atención», añadió distraídamente, revisando sus correos electrónicos. Stacy se mordió la parte interna de la mejilla para mantener la compostura. Una vez más, la veía como un pasivo en lugar de una socia. Guardó la invitación bajo el brazo, su mente ya corriendo hacia adelante. «Me aseguraré de ser lo suficientemente invisible para ti», dijo en voz baja, el sarcasmo tan bien disimulado que Alfred ni siquiera lo captó mientras se alejaba, ya consumido por las llamadas de trabajo. Stacy se quedó congelada, el vapor de su café subiendo entre ella y la fría verdad de su matrimonio. Pero detrás de su exterior compuesto, se había encendido un fuego diferente. Si pensaba que llegaría dócilmente a ese baile, estaba a punto de equivocarse profundamente. Stacy sonrió para sí misma, una sonrisa lenta y peligrosa. El baile Holloway no sería solo otra noche de humillación, sería la noche en que reescribiera el final de la historia de la que había intentado borrarla. El aire en la cafetería olía a granos de café tostados y posibilidades. Stacy se sentó frente a una mujer mayor, elegantemente vestida con un traje azul marino, su cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca. Margaret Holloway había sido más que una mentora hace años, había sido un salvavidas cuando Stacy dejó su carrera para casarse con Alfred. Margaret nunca juzgó, simplemente la había abrazado con fuerza y le había dicho, «Recuerda quién eres, incluso cuando ellos olviden». Ahora, mirando a los sabios ojos de Margaret, Stacy sintió que la presa que tenía dentro se rompía. «Creo que olvidé quién era, Margaret», susurró Stacy, revolviendo su té sin tocar.
Margaret se acercó a la mesa, su mano cálida y firme sobre la de Stacy. No olvidaste, querida, simplemente te pusiste en espera para alguien que dejó de escuchar. Es hora de que vuelvas a presionar play. Su conversación se prolongó, llena de risas y momentos intensos de dolorosa verdad. Margaret escuchó mientras Stacy derramaba años de traiciones silenciosas y heridas invisibles. Renunciaste a todo para construir sus sueños, dijo Margaret en voz baja. Ahora construye los tuyos. Stacy asintió, sintiendo que algo en su interior se asentaba en su lugar. Antes de separarse, Margaret deslizó una elegante tarjeta negra en la palma de Stacy, una especie de invitación, pero no a una fiesta, era una oferta para regresar a los círculos que alguna vez gobernó, una red de influencia que había abandonado pero que podía reclamar cuando quisiera. Vuelve a donde perteneces, Stacy, dijo Margaret con una suave sonrisa. Cuando Stacy salió a la bulliciosa calle, el aire fresco de otoño mordiendo sus mejillas, se sintió más ligera y más pesada al mismo tiempo. No solo iba a asistir al baile Holloway, iba a llegar como una reina regresando a su trono. Stacy se sentó en su tocador esa noche, mirando su reflejo bajo el suave brillo amarillo de la lámpara. La mujer que la miraba no parecía rota, parecía extrañamente tranquila, como si hubiera cruzado un umbral del que nadie podía hacerla retroceder. Con cuidado, se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre la mesa, el pequeño tintineo metálico sonaba más fuerte que la tormenta que rugía en su pecho. Alfred estaba abajo, riéndose de algo en su teléfono, ajeno a la revolución silenciosa que tenía lugar arriba. Stacy inhaló profundamente, sus manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por una profunda sensación de finalidad. No lucharía por un hombre que la trataba como una carga, no lloraría en las fiestas ni rogaría por restos de afecto. Iría al baile no como una esposa que buscaba validación, sino como una mujer que reclamaba su lugar en un mundo que había abandonado por amor. Lo regalaste todo, susurró a su reflejo. Ahora lo recuperas. A la mañana siguiente, durante un desayuno en el que apenas se reconocieron, Alfred mencionó casualmente el baile de nuevo. No uses nada llamativo, ¿de acuerdo? Que sea sencillo, la sofisticación es sutil, dijo, untando mantequilla en su tostada. Stacy dobló cuidadosamente su servilleta sobre la mesa, su rostro la máscara perfecta de obediencia. Por supuesto, murmuró, tomando su té. Pero dentro de ella, la decisión ya había echado raíces y había desarrollado espinas afiladas. No iba a encogerse para calmar su inseguridad, no, esta vez ella comandaría la habitación, no con alboroto o baratos teatrix, sino con una elegancia tan profunda que se ahogarían en su propio desprecio. Alfred no notó el ligero brillo en sus ojos mientras hojeaba sin pensar sus correos electrónicos, y Stacy no le ofreció ningún indicio de sus planes. Después de todo, las victorias más dulces son las que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. En una oficina de esquina en lo alto de la ciudad, Stacy se sentó frente a Margaret Holloway y un equipo de asesores financieros, sus dedos golpeando pensativamente el reposabrazos de su silla. ¿Segura de que quieres proceder de forma anónima?, preguntó Margaret, inclinando la cabeza. Stacy sonrió, una curva lenta y deliberada de sus labios. El anonimato hará que el impacto sea más fuerte, respondió. En pocas horas, se firmaron documentos, se transfirieron fondos y se realizaron inversiones estratégicas de forma silenciosa y eficiente. Stacy canalizó un capital significativo hacia los negocios del círculo íntimo de Alfred, la consultoría de Eric, la empresa de eventos de Marlene, la boutique de moda de Tanya. No tenían idea de quién los estaba salvando de sus crecientes deudas, todo lo que sabían era que un ángel inversor silencioso les había dado una nueva vida. Celebraron su suerte, presumiendo de sus perspectivas renovadas, sin preguntarse nunca por qué el éxito había caído tan convenientemente en su regazo. Más tarde esa semana, Alfred llegó a casa zumbando de emoción. El negocio de Eric acaba de recibir una importante inyección de efectivo, dijo, sirviéndose una copa. Lo mismo con Marlene y Tanya. Debe ser nuestra temporada de favor. Stacy sonrió levemente desde el otro lado de la sala de estar. Debe ser, repitió suavemente. No notó cómo su voz se entrecortaba ligeramente o el destello de diversión que bailaba en sus ojos mientras él y sus amigos brindaban por su misteriosa buena fortuna. Stacy permaneció invisible, exactamente como siempre habían querido que fuera, pero esta vez, la invisibilidad era su armadura, su movimiento de ajedrez. Ahora estaban prosperando, sin saber que cada moneda que giraba en su dirección había sido lanzada por la misma mujer a la que consideraban inútil.
Y cuando llegara el momento, Stasi sabía que no tendría que levantar una mano con enojo, solo tendría que levantar el velo de su silencio y ver todo desmoronarse debajo de ellos. Una transformación comenzó sutilmente. Stasi ya no se vestía con tonos apagados y joyas discretas, en cambio, eligió colores ricos que complementaban su piel oscura y telas fluidas que susurraban poder con cada paso. En la privacidad de su vestidor, pasó los dedos por el intrincado trabajo de cuentas de un vestido verde esmeralda que había encargado, no para la aprobación de Alfred, sino para sí misma. Cada mañana, se levantaba más temprano, dando largos paseos por los parques cuidados donde a menudo se reunían los ricos de la ciudad. Se reconectó con antiguos conocidos que había dejado atrás, reconstruyendo puentes quemados silenciosamente durante sus años de aislamiento. Stasi Morgan, dirían con los ojos muy abiertos. Pensamos que habías desaparecido. Ella solo sonreiría en respuesta. Solo tomando la ruta escénica. De vuelta a casa, Alfred apenas notó los cambios, o quizás los notó y decidió ignorarlos, demasiado consumido por la búsqueda de la próxima apariencia de éxito. Una vez, mientras pasaba junto a ella en el vestíbulo, se detuvo, entrecerrando los ojos ante la forma segura en que se comportaba. «Te estás vistiendo un poco extra estos días», comentó, un toque de inquietud se deslizaba en su voz. Stasi inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa suave, pero con algo ilegible. «Tal vez simplemente me cansé de integrarme en el papel tapiz», dijo con ligereza, pasando junto a él sin esperar una respuesta. Esa noche, encendió una sola vela en su jardín, la llama danzaba salvajemente en la brisa. No era una vigilia por su matrimonio, eso ya estaba muerto, era una celebración silenciosa, una pequeña ceremonia que marcaba el renacimiento de la mujer que había enterrado durante demasiado tiempo. Los círculos sociales de la ciudad zumbaban con nuevos rumores, cada susurro tejiéndose en el siguiente como un hilo invisible, acercando a todos a la verdad. Hablar de un inversor misterioso, uno cuya generosidad había revivido negocios fallidos de la noche a la mañana, se extendió como un incendio entre la élite. En un brunch informal al que Alfred asistió con Eric y Marlene, el tema dominó la conversación. «Escuché que el inversor es de dinero antiguo, alguien conectado con los Holloway», especuló Tanya, secándose la boca con una servilleta de lino. Eric se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirativo. «Quienquiera que sea, no solo está tirando dinero, son estratégicos. Cada negocio tocado por ellos está floreciendo casi de la noche a la mañana». Marlene tomó un sorbo de su mimosa, sonriendo. «¿A quién le importa quién sea, mientras el dinero siga fluyendo?» Alfred se rió, pero un pequeño nudo de incomodidad se retorcía dentro de él. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía ni idea de quién realmente tenía las riendas, y eso le daba miedo. Más tarde esa noche, mientras Alfred contaba los chismes del día en casa, Stasi escuchó en silencio mientras doblaba una manta de cachemira sobre el respaldo del sofá. «Qué gracioso cómo las manos invisibles pueden cambiar el curso del destino de alguien», reflexionó, su voz casual. Alfred apenas levantó la vista de su teléfono. «Sí, bueno, qué bueno para ellos. Algunas personas tienen la suerte de tener amigos en lugares altos», dijo desdeñosamente. Stasi sonrió para sí misma, una sonrisa que él nunca captó. Su arrogancia era su escudo, cegándolo a la verdad que bailaba justo frente a él mientras se hundía más profundamente en su propia importancia personal. Stasi se movió silenciosamente, tejiéndose de nuevo en la trama de un mundo al que él había considerado demasiado insignificante para pertenecer. El baile se acercaba, y también el momento que desgarraría la ilusión que él construyó, hilo por descuidado hilo. La noche antes del baile Holloway, Alfred se paró frente al espejo, ajustándose la corbata, mientras Stasi se sentaba en la cama, hojeando una revista brillante. «No uses nada demasiado dramático», dijo sin mirarla. «No quiero que atraigas el tipo equivocado de atención». Stasi se volvió hacia él lentamente, ocultando la diversión hirviente en sus ojos. «Por supuesto, Alfred, me aseguraré de ser completamente olvidable», dijo dulcemente. Él gruñó su aprobación, satisfecho de que ella permanecería cuidadosamente escondida en el fondo donde creía que pertenecía. Después de que él salió de la habitación, Stasi dejó la revista y se acercó a su armario, sus dedos trazando el contorno de la bolsa de ropa que colgaba allí. Dentro esperaba el vestido que había elegido, una obra maestra dorada y fluida que captaba la luz como seda fundida y que comandaría todas las miradas en la habitación. La sutileza ya no era su misión, el dominio sí lo era. Más tarde,
mientras colocaba sus accesorios, delicados pendientes de diamantes, una pulsera a juego y una sola horquilla dorada, Stasi ensayó su porte en el espejo. Su reflejo ya no era vacilante, era regio, intocable. No estás haciendo esto para hacerle daño, se recordó suavemente. Estás haciendo esto para reclamarte a ti misma. Cada detalle fue elegido con precisión, el barrido de su cabello en un elegante giro, el maquillaje discreto pero letal que realzaba su belleza natural, la fragancia que usaría que dejaba un recuerdo mucho después de que ella pasara. Cuando Alfred más tarde miró a la habitación para decir que saldría a encontrarse con Eric, Stasi estaba parada frente al espejo con una sencilla bata, sin evidencia de la tormenta que se reunía silenciosamente bajo su piel. «Estate lista a tiempo», dijo con brusquedad. Stasi asintió, sus ojos tranquilos. Interiormente, contó las horas hasta que el mundo que construyó en su silencio finalmente se arrodillara. El gran salón de la propiedad Holloway era una visión de esplendor, arañas de cristal goteando de techos abovedados, mesas adornadas con manteles brillantes y arreglos florales que perfumaban el aire con opulencia. Stasi llegó horas antes del inicio oficial, parada tranquilamente en la entrada con su simple abrigo, mezclándose con los decoradores y el personal. Necesitaba verlo vacío, para ver el campo de batalla antes de que llegaran los soldados. Lentamente, deambuló por las filas de sillas doradas, pasando los dedos por los respaldos, imaginando las caras que pronto las llenarían. Cada paso resonaba en el espacio cavernoso, un sonido hueco que reflejaba la soledad que había soportado durante demasiado tiempo. De pie bajo la enorme araña, echó la cabeza hacia atrás y susurró a nadie: «Esta será la última vez que me sienta invisible». La habitación se tragó sus palabras, pero Stasi sabía que la promesa ya había echado raíces. Mientras trazaba los pisos de mármol con pasos silenciosos, las emociones surgieron espesamente, años de resistencia silenciosa, de dar hasta que se quedó vacía. Pensó en cada momento en que había tragado su orgullo, cada insulto que había enmascarado con una sonrisa, cada traición que había perdonado sin una disculpa. Esta noche no se trataba de venganza, se trataba de resurrección. Se detuvo cerca del podio donde estarían los oradores clave de la noche y cerró los ojos brevemente, imaginándose de pie allí, poseyendo el espacio que alguna vez pareció reservado para otros. Cuando llegaron los organizadores del evento, salió sin ser notada, su corazón más estable, sus manos más ligeras. Cuando regresó a casa, Alfred estaba tendido en el sofá, medio dormido, con una copa de whisky colgando de los dedos. No se movió cuando Stasi pasó junto a él, con el abrigo todavía abrochado. Su corazón, ya no oprimido por la tristeza, estaba listo. Pronto, el mundo vería a la mujer que Alfred había olvidado, que una vez necesitó más que el aire mismo. Las semanas previas al baile fueron un torbellino de emoción para Alfred y su círculo. Dondequiera que se volvieran, el éxito parecía saludarlos como a un viejo amigo. La consultoría de Eric consiguió un lucrativo contrato corporativo, la empresa de eventos de Marlene estaba repentinamente reservada durante meses, la boutique de Tanya apareció en una destacada revista de moda. Durante las bebidas de celebración en un exclusivo salón en la azotea, brindaron, sus risas se extendieron por el aire nocturno. «Debemos estar dorados ahora mismo», sonrió Marlene, girando el tallo de su copa entre los dedos. Eric se recostó con suficiencia. «Es casi como si alguien de arriba decidiera rociarnos con bendiciones», bromeó. Tanya rió y añadió: «Tal vez nuestro buen karma finalmente esté dando sus frutos». Alfred se deleitó en el brillo de la asociación, jactándose con orgullo: «Se lo dije, cuando te mueves con la gente adecuada, las cosas buenas siguen». Ninguno de ellos cuestionó la repentina oleada de fortuna, la arrogancia los había cegado ante la idea de que las bendiciones a menudo tienen un precio. Mientras tanto, Stasi observaba desde la distancia, su presencia inadvertida pero omnipresente. Escuchó las historias de segunda mano, Alfred relatando sus victorias en la cena, Marlene mostrando nuevas compras de diseñadores durante los brunches, Tanya hablando de expandir su marca internacionalmente. Su éxito alimentó aún más su crueldad, se burlaron más fuerte, rieron más duro y menospreciaron más abiertamente, asumiendo que su ascenso probaba su superioridad. Stasi absorbió todo, ahora sin emociones, separada del dolor que una vez la hirió profundamente. Sabía que cada dólar que compraba su éxito llevaba sus huellas dactilares, no por bondad, sino por cálculo. «Déjalos volar», se susurró a sí misma una tarde, mirando las luces de la ciudad. «Para que la caída sea mucho más dulce». No había prisa, la paciencia era un lujo que finalmente aprendió a manejar.
Cada vez que se volvían más confiados, más arrogantes, sin saberlo se acercaban a la cuenta que habían ganado con cada palabra descuidada. Una tarde, Stasi se encontró en la boutique de Marlene, recogiendo un pequeño pedido personalizado que Margaret había recomendado. Se movió silenciosamente entre las filas de vestidos brillantes, su presencia inadvertida hasta que Tanya, Marlene y algunas otras se reunieron cerca del área de probadores. Stasi las escuchó antes de que la vieran, sus voces descuidadas se elevaban sobre el suave zumbido de la música de fondo. Apuesto a que la idea de Stasi de vestirse para el baile es sacar algún viejo vestido de iglesia, se burló Tanya, lo suficientemente alto como para llamar la atención. Marlene rió, con una voz aguda. Si no termina barriendo los pisos en lugar de bailar sobre ellos, será un milagro. Todas estallaron en carcajadas, ajenas a la figura que se encontraba justo detrás de la cortina de un probador cercano. Stasi se quedó quieta, con los dedos apoyados ligeramente en una manga de seda, su expresión ilegible. Podría haberse revelado, pero no lo hizo. En cambio, sonrió levemente y se alejó, sin ser vista una vez más. No necesitaba sus disculpas, solo necesitaba su ignorancia, por ahora. Esa noche en casa, Alfred relató otra conversación, riendo mientras se quitaba los zapatos. «Sabes», dijo, imitando a Marlene, «probablemente deberías usar algo simple para no avergonzarte». Ni siquiera se dio cuenta de que estaba clavando el cuchillo más profundamente. Stasi dobló el periódico que había estado leyendo, colocándolo cuidadosamente en la mesita auxiliar. «Simple», repitió, su voz tranquila y uniforme. «Supongo que hay dignidad en la simplicidad». Alfred asintió, malinterpretándola como siempre. «Exactamente. Simplemente mézclate». Stasi se levantó, alisando arrugas invisibles en su falda. «Me aseguraré de que vean exactamente lo que esperan», dijo suavemente, girándose antes de que él pudiera captar el brillo en sus ojos. Detrás de la puerta cerrada de su habitación, se apoyó en el marco y exhaló lentamente. Estaban tan seguros de que ella no era nada, tan confiados en sus burlas, que ninguno de ellos la vería venir hasta que fuera demasiado tarde. En un taller privado situado en el corazón de la ciudad, Stasi se paró frente a un trío de espejos mientras la diseñadora ajustaba el drapeado final de su vestido personalizado. El vestido era una obra maestra de artesanía, seda dorada fundida que abrazaba su figura antes de caer en cascada como un río de luz, con intrincados bordados en los hombros que captaban cada destello de iluminación. «Silenciarás la habitación», susurró la diseñadora con reverencia mientras retrocedía para admirar su trabajo. El corazón de Stasi latía, no con nervios, sino con una certeza lenta y pulsante. Había pasado años integrándose en el fondo, pero no esta noche. Esta noche sería inolvidable. Cuando se colocaron los últimos alfileres y se realizaron los últimos ajustes, Stasi captó su reflejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba, serena, irrompible, impresionante. Cuando regresó a casa, encontró a Alfred en el estudio, revisando correos electrónicos. Apenas levantó la vista. «¿Conseguiste algo decente?», preguntó, medio distraído. Stasi sonrió en silencio, colgando cuidadosamente la bolsa de ropa en el armario. «Es simple», dijo, «la subestimación del año». Alfred gruñó con aprobación, volviendo a su pantalla. Sola en el dormitorio más tarde, Stasi abrió la cremallera de la bolsa y pasó los dedos por la superficie brillante del vestido, un escalofrío recorriendo su espalda. La mujer que entraría en el baile Holloway no sería la Stasi a la que habían compadecido o se habían burlado. No, ella sería la tormenta que no oyeron hasta que destrozó el suelo bajo sus pies. Al cerrar la bolsa y apagar la luz, Stasi se susurró a sí misma, «déjalo reír ahora, sus sonrisas no sobrevivirán a la noche». El baile Holloway ya estaba en pleno apogeo cuando el auto de Stasi se detuvo en los grandes escalones de mármol de la finca. Dentro del opulento salón, los candelabros bañaban a la multitud brillante con luz dorada, el suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con las melodías de un cuarteto de cuerdas. Alfred estaba cerca del bar con Eric, Marlene y Tanya, riendo a carcajadas, completamente a gusto. Ni siquiera habían pensado en esperar la llegada de Stasi, confiados en que ella encontraría su propio rincón invisible para esconderse. Cuando Stasi salió del auto, la mano del aparcacoches tembló ligeramente cuando abrió la puerta, silenciado por la mujer que tenía ante él, envuelta en un vestido que brillaba con cada paso. La presencia de Stasi era magnética, se movía con una gracia innata, con la cabeza en alto,
una confianza tranquila e impresionante que emanaba de ella como perfume. Cada conversación susurrada vaciló, cada mirada se volvió y la siguió cuando entró. Las cabezas comenzaron a girar, una por una, la energía de la habitación cambiando como si una repentina corriente de viento hubiera barrido el lugar. Alfred captó el movimiento primero, una onda en la multitud, y se volvió perezosamente para ver de qué se trataba el alboroto. Su copa se congeló a mitad de camino hacia sus labios cuando la vio, y por un instante, olvidó respirar. ¿Quién? Tartamudeó Marlene a su lado, su voz quebrándose antes de que sus ojos se abrieran con horror. Tanya dejó caer su flauta de champán, la copa se rompió desapercibida a sus pies. Stasi no se apresuró, dejó que las escaleras la inundaran como un bautismo, cada uno de sus pasos resonando en el silencio aturdido. Se abrió camino por el salón de baile sin siquiera mirar a Alfred y a sus amigos, quienes se quedaron congelados en su círculo de arrogancia, observando a la mujer a la que habían menospreciado elevarse más alto de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Esta noche, Stasi no solo asistía al baile, estaba reescribiendo toda la narrativa. La garganta de Alfred se apretó mientras veía a Stasi flotar entre la multitud, tejiéndose sin esfuerzo en conversaciones con personas a las que había pasado años intentando impresionar. La propia Margaret Holloway saludó a Stasi con un cálido abrazo, llevándola hacia un grupo de élites de la ciudad. Alfred se movió incómodamente, tirando de su cuello, un brillo de sudor empapó repentinamente la parte posterior de su cuello. «¿Desde cuándo conoce a Margaret Holloway?», murmuró Eric a su lado, su voz teñida de incredulidad. Marlene, siempre rápida para burlarse, ahora estaba pálida y silenciosa, sujetando su bolso como un salvavidas. Tanya se inclinó, susurrando ásperamente, «¿Sabías que podía hacer algo así?». Alfred negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada. La habitación, que una vez se sintió como su patio de recreo, ahora se sentía extraña y fría. Stasi no solo había llegado, había conquistado, sin levantar la voz, sin anunciar su poder. Esa realización carcomió el orgullo de Alfred, vaciándolo desde adentro. Tratando de salvar las apariencias, Alfred forzó una risa, diciendo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan: «Bueno, mira quién decidió vestirse por una vez». Algunas risitas dispersas e incómodas surgieron, pero nadie rió de verdad. El hechizo que Stasi lanzó sobre la habitación era demasiado fuerte, demasiado innegable. Ella captó su voz en el aire, pero no se inmutó, no lo reconoció. En cambio, se inclinó para susurrar algo a un magnate de negocios prominente, quien echó la cabeza hacia atrás y rió cálidamente, dándole una palmada en el hombro a Stasi como si fueran viejos amigos. Alfred sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eric lo miró de reojo y murmuró entre dientes: «Cometiste un error al subestimarla». Y por primera vez en mucho tiempo, Alfred probó algo amargo y desconocido en su lengua: arrepentimiento, agudo e innegable. Se dio cuenta de que Stasi ya no estaba a su alcance, ni siquiera remotamente. La orquesta se intensificó, y las parejas se movieron a la pista en un vals lento y elegante. Alfred observó impotente cómo Stasi aceptaba un baile de Thomas Harley, uno de los financieros más ricos del país. Sus manos fueron respetuosas, pero claramente reverentes, mientras giraban por el suelo de mármol. Ella se movía como la realeza, cada paso sin esfuerzo, cada giro una declaración. Alfred apretó los puños a los lados, forzando una sonrisa frágil en su rostro cuando los invitados lo miraban. «Actúa como si estuvieras orgulloso de ella», siseó Marlene con urgencia entre dientes, sintiendo los susurros crecientes a su alrededor. Pero Alfred apenas podía respirar, mucho menos actuar. Había pasado tanto tiempo menospreciando a Stasi que había olvidado que ella era una fuerza mucho antes de que él intentara enjaularla. Ahora ella era libre, y él era el que estaba preso de su propio orgullo. Cuando terminó el baile, Stasi hizo una reverencia con gracia, y Thomas se inclinó con una exagerada floritura que hizo que la multitud riera y aplaudiera ligeramente. Los ojos de Stasi recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en Alfred. Sonrió entonces, no cruelmente, no burlonamente, sino con la clase de lástima devastadora que uno reserva para alguien demasiado ciego para salvarse. Esa sonrisa destrozó a Alfred más de lo que cualquier palabra dura podría haberlo hecho. Al otro lado de la habitación, Tanya agarró el brazo de Marlene, su voz llena de pánico. «Estamos perdiendo el control», susurró. Marlene asintió rígidamente, su mente buscando una manera de salvar su posición, pero no había nada que salvar esta noche. Stasi no solo había ascendido, los había borrado,
los había vuelto irrelevantes en un mundo que una vez gobernaron a través de la arrogancia y la burla. Y la noche estaba lejos de terminar. El salón de baile zumbaba con un tipo diferente de energía ahora, un zumbido bajo que no tenía nada que ver con la música o el champán. En algún lugar entre el tintineo de las copas y el suave arrastre de los tacones sobre el mármol, comenzaron los rumores. Comenzó con una conversación susurrada entre dos directores ejecutivos cerca del bar, luego se extendió a un grupo de periodistas que se habían enterado de algo más tentador que las declaraciones de moda. La inversora anónima de la que todos han estado hablando. «Está aquí esta noche», murmuró alguien, su voz apenas por encima de un suspiro. Las palabras se extendieron como un incendio forestal, encendiendo la curiosidad y volviendo todas las cabezas de la habitación. Stacey estaba en el centro de todo, serena e inalcanzable, como si hubiera orquestado este mismo momento sin pronunciar una sola orden. Alfred, sintiendo el cambio, frunció el ceño y se inclinó hacia Eric. «¿De qué están hablando?», preguntó con tensión. Eric, cuyo rostro se había vuelto cada vez más ilegible, solo se encogió de hombros. «Supongo que estamos a punto de descubrirlo». Cerca del gran estrado, Margaret Holloway se acercó al micrófono, golpeándolo ligeramente para llamar la atención de la multitud. «Buenas noches, estimados invitados», dijo con una sonrisa amable. «Esta noche, antes de continuar, nos gustaría tomarnos un momento para reconocer a alguien muy especial entre nosotros. Alguien cuya silenciosa generosidad ha revitalizado negocios, apoyado sueños y empoderado futuros, anónimamente, hasta ahora». Una oleada de anticipación recorrió la habitación, docenas de rostros volviéndose expectantes hacia Margaret. El estómago de Alfred se retorció dolorosamente mientras Margaret continuaba. «Damas y caballeros, es un honor para mí finalmente revelar la benefactora detrás de la transformación que hemos presenciado estos últimos meses». Hizo una pausa, sus ojos brillando mientras encontraban a Stacey entre la multitud. «Por favor, únanse a mí para reconocer a la señora Stacey Morgan». La habitación quedó en silencio sepulcral, cada conversación se cortó a mitad de frase. Y en ese momento cargado y sin aliento, Alfred se dio cuenta de que su mundo acababa de ser puesto patas arriba, y no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Los aplausos comenzaron con dudas, algunas palmadas educadas que rápidamente se convirtieron en una ovación atronadora cuando Stacey, serena y dominante, caminó hacia el escenario. Cada paso que daba era una reprimenda silenciosa a los años que habían pasado subestimándola. Mientras ascendía los pocos escalones de mármol, la habitación brillaba con una atención tan intensa que podría haberse cortado con un cuchillo. De pie frente al micrófono, Stacey dejó que los aplausos la inundaran antes de levantar una elegante mano para pedir silencio. La multitud obedeció al instante. Su voz, cuando llegó, fue suave pero penetrante, llevando a través de la vasta habitación con la autoridad de alguien que ya no necesitaba permiso para ser escuchado. «Durante años, creí que mi valor estaba determinado por lo pequeña que podía hacerme para encajar en las historias de otras personas», comenzó, sus ojos recorriendo la habitación, deteniéndose brevemente en Alfred y su círculo. «Pero esta noche, reclamo mi voz». No hubo teatralidad, ni amargura, solo una dignidad tranquila y devastadora que hizo que la confesión fuera aún más poderosa. «Las inversiones de las que todos se han beneficiado nunca se trataron de caridad», continuó Stacey. Se trataba de restaurar oportunidades que la arrogancia casi había destruido. Se trataba de demostrar que la fuerza a menudo lleva la cara más silenciosa de la habitación. Su mirada se detuvo en Marlene, Tanya y Eric, quienes estaban rígidos y pálidos, sus burlas anteriores ahora una cadena que arrastraba pesadamente alrededor de sus cuellos. Volviéndose hacia la audiencia más grande, Stacey sonrió suavemente. «A aquellos que dudaron, gracias. Me enseñaron que a veces el silencio es el lenguaje más poderoso de todos. Pero esta noche, elijo hablar». Con un gesto elegante, Stacey se alejó del micrófono, su discurso completo, su mensaje irrevocablemente entregado. Los aplausos que siguieron sacudieron los candelabros, y Alfred, de pie entre los restos de sus propias ilusiones, no pudo hacer nada más que mirar cómo la mujer a la que una vez llamó una carga se convertía en el estándar por el cual todos serían medidos. En el momento en que Stacey dejó el escenario, no se retiró entre la multitud. En cambio, se dirigió a un grupo de inversores y ejecutivos que la recibieron con los brazos abiertos, sus sonrisas genuinas, su admiración palpable. Alfred intentó abrirse paso entre la multitud hacia ella, pero el mar de cuerpos, personas que ahora veían a Stacey como una igual, no como un accesorio,
parecía cerrarse a su alrededor de forma protectora. Marlene siseó desde detrás de él. «Tenemos que hacer algo». ¿Pero qué podrían hacer ahora? Stasi había hablado, y ninguna cantidad de carreras podría borrar la verdad ahora grabada en la memoria de la habitación. Mientras tanto, el rostro de Tanya se arrugó, su voz apenas un susurro. «Nos burlamos de la misma mano que nos alimentó», dijo, su rímel manchándose mientras se limpiaba los ojos. Eric, por una vez, permaneció en silencio, un profundo ceño frunciendo el entrecejo al darse cuenta de lo mal que todos habían calculado. En el caos de lealtades cambiantes, Alfred finalmente vio el colapso total del mundo que había construido sobre cimientos superficiales. Los patrocinadores susurraron entre sí, algunos se alejaban discretamente de su círculo para unirse a la nueva órbita de Stasi, las invitaciones se retiraron sin una palabra, los contratos que una vez parecieron seguros ahora colgaban de hilos. Y Stasi, radiante e intocable, ni siquiera miró hacia atrás una sola vez. No necesitaba hacerlo, había superado las sombras en las que habían intentado atraparla. Alfred se quedó allí en medio de la fachada en ruinas de estatus y orgullo, con las manos vacías, su futuro incierto. La casa que pensó que había construido con encanto y ambición no era más que arena, y Stasi, la verdadera arquitecta de todo lo que había importado, finalmente había elegido alejarse antes de que pudiera enterrarla también. La mañana después del baile Holloway fue como despertarse después de un terremoto. Los medios de comunicación y las redes sociales ardían con artículos sobre Stasi Morgan, la inversora silenciosa, la mujer que había puesto patas arriba la escena empresarial de la ciudad. Los titulares gritaban su triunfo, alabando su elegancia, su inteligencia, su ascenso silencioso al dominio. Mientras tanto, el teléfono de Marlene zumbaba sin parar, no con elogios, sino con cancelaciones. Un evento importante que estaba coordinando se retiró sin explicación, la boutique de Tanya experimentó una drástica caída en los pedidos después de una repentina ola de mala prensa que rodeaba su maltrato a la esposa de una filántropa prominente, los clientes de Eric, una vez leales, ahora se volvieron sospechosos, algunos solicitando disolver las sociedades. En un brunch improvisado, los tres se sentaron juntos, tomando bebidas amargas, sus rostros tensos. «La subestimamos», admitió Eric con severidad, mirando su café. Marlene golpeó la mesa con el puño. «Ella nos destruyó», escupió. Y ni siquiera levantó la voz. A la misma hora, Alfred estaba sentado encorvado en su oficina en casa, actualizando su bandeja de entrada obsesivamente. Los correos electrónicos que una vez inundaron, solicitudes de asociaciones, invitaciones a reuniones exclusivas, ahora fueron reemplazados por rechazos educados o un silencio escalofriante. Los patrocinadores que pensó que estaban asegurados para siempre estaban repentinamente reestructurando o revisando sus asociaciones. Alfred pasó una mano temblorosa por su cabello, el peso de su caída presionando contra sus costillas como una mordaza. Ni siquiera podía levantar el teléfono para llamar a Stasi, no después de la forma en que se había movido por ese salón de baile, no después de cómo se había revelado sin una sola palabra mezquina. Él la había llamado sanguijuela frente a sus amigos, ahora esos mismos amigos se apresuraron a distanciarse de él, desesperados por no ser contaminados por el hedor de su ruina. Alfred se dio cuenta con creciente horror de que no solo había perdido a su esposa, había perdido todo lo que estaba atado a la ilusión que había construido. ¿Y Stasi? Ella apenas había comenzado. Los días se convirtieron en semanas, y la caída libre continuó sin piedad. La cuenta bancaria de Alfred, una vez estable y prometedora, comenzó a sangrar por demandas, contratos rotos y penalizaciones activadas por cláusulas que apenas había hojeado cuando las firmó por primera vez. Las invitaciones a reuniones de élite desaparecieron, incluso aquellos que una vez lo habían elogiado ahora le daban la espalda, pretendiendo educadamente no reconocerlo en eventos públicos. En una reunión de la junta directiva de uno de los proyectos que Stasi había financiado silenciosamente años atrás, se le informó que sus servicios ya no eran necesarios, entregados con una profesionalidad nítida que no ofrecía espacio para discutir. Sentado solo en su auto después, miró el volante, demasiado adormecido incluso para maldecir. Su teléfono sonó, era Eric. Por un segundo, Alfred pensó que podría ser un salvavidas. En cambio, la voz de Eric fue cortante. Está hecho. Estamos cortando lazos, Alfred. Sin rencores, pero los negocios son negocios. La línea se cortó antes de que pudiera siquiera responder. En casa, el silencio era peor.
La presencia de Stasi se había ido, pero permanecía en cada superficie pulida, en cada rincón vacío. Deambuló de habitación en habitación como un hombre buscando piezas de sí mismo que no podía volver a pegar. Sentado al borde de la cama que una vez compartieron, Alfred enterró su rostro en sus manos. Recordó cómo solía reírse de que Stasi fuera una carga, cómo se burlaba de sus sacrificios sin vergüenza. Ahora, despojado de su estatus, su reputación y sus aliados, entendió la verdad demasiado tarde: nunca había sido la fuerza de su unión, había sido su eslabón más débil. En su arrogancia, había construido un castillo de cristal, y cuando Stasi se alejó, se hizo añicos en polvo. Ninguna disculpa arreglaría esto, ninguna súplica de perdón reescribiría la historia que había forjado con crueldad e ignorancia. Y en lo profundo de su pecho hueco, Alfred sintió el lento y doloroso nacimiento del arrepentimiento, del tipo que no sana. Al otro lado de la ciudad, Stasi se paró en el soleado balcón de su nuevo apartamento en la azotea, con vista a un horizonte que parecía inclinarse ante su resistencia. Vestida con un fluido albornoz de seda color crema, sostenía una taza de té de hierbas en una mano, su otro brazo envuelto ligeramente alrededor de su cintura. La fresca brisa de la mañana jugaba con algunos mechones de su cabello sobre su rostro, pero no le importaba. La batalla había terminado, se había recuperado sin lanzar una sola piedra. La tutoría de Margaret había abierto puertas, pero había sido la fuerza silenciosa de Stasi la que la había llevado a través de ellas. Detrás de ella, su nuevo hogar brillaba, obras de arte de artistas negros locales adornaban las paredes, estanterías llenas de obras que una vez habían inspirado su ambición ahora flanqueaban la sala de estar. Ella no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando en una vida que había diseñado con sus propias manos. Su teléfono sonó, un mensaje de Margaret: orgullosa de ti. Bienvenida de nuevo al mundo al que perteneces. Stasi sonrió, su corazón lleno de una paz que no había sentido en años. Entró, dejando su té mientras revisaba su calendario, una reunión con nuevos inversores, una gala benéfica de arte a la que asistiría como oradora principal, un almuerzo con influyentes líderes femeninas. Su futuro estaba lleno, pero nunca más estaría definido por la sombra de otra persona. Había aprendido que el silencio, manejado sabiamente, podía ser un rugido más fuerte que cualquier grito. Mientras la luz del sol inundaba la habitación, Stasi se susurró a sí misma: nunca más olvidaré quién soy. Y en algún lugar en la distancia, mientras el mundo giraba y florecían nuevas oportunidades, Stasi dio un paso adelante, no con venganza, sino con propósito, dejando atrás las ruinas de su antigua vida. Meses después, el destino orquestó una última reunión. Stasi asistió a una prestigiosa gala en honor a emprendedores filantrópicos, su presencia fue solicitada personalmente por la junta directiva. Se movía por la habitación con facilidad, su risa genuina, su gracia inconfundible. Alfred, un invitado en virtud de la lástima de otro, permaneció cerca de la parte trasera, medio oculto detrás de una columna de mármol, su traje a medida no podía ocultar la vacuidad que llevaba. Cuando vio a Stasi, algo dentro de él se retorció dolorosamente. Ella era una visión, radiante, magnética, intocable. Al principio no lo vio, no necesitaba hacerlo. Pero como si sintiera el peso de su mirada, Stasi finalmente se giró. Sus ojos se encontraron al otro lado de la abarrotada habitación, y por un solo instante, el tiempo se congeló entre ellos. Alfred levantó ligeramente la mano, como para saludar o acercarse, pero Stasi solo sonrió, una sonrisa suave y compasiva que decía mucho. No la llamó, tampoco se volvió en señal de enojo. Simplemente lo reconoció con la gracia de alguien que ya no llevaba viejas batallas en su corazón. Y luego, con la facilidad de una mujer que no tenía nada más que demostrar, se giró y se alejó, su vestido ondeando detrás de ella como una bandera de victoria. Alfred bajó lentamente la mano, sintiendo que la finalidad de ese momento se hundía en sus huesos. Ella había seguido adelante, no con enojo, sino en paz. El silencio que dejó detrás de él rugió más fuerte que cualquier confrontación podría haberlo hecho, era el sonido de la libertad, el sonido de una mujer que nunca fue una sanguijuela, sino una reina a la que él había sido demasiado ciego para apreciar. A veces, el verdadero poder se encuentra en mantenerse compuesto mientras se permite que Dios y el tiempo revelen la verdad. Moraleja de la historia: la verdadera fuerza no radica en la confrontación ruidosa, sino en la resistencia silenciosa. Aquellos que se burlan de lo que no entienden, un día lo verán elevarse mucho más allá de su alcance.
Nunca atenuéis vuestra luz para encajar en la sombra de otra persona, vuestro valor no se ve disminuido por su ceguera. En silencio, con dignidad, podéis construir una victoria tan completa que incluso vuestros enemigos se quedan sin palabras. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale a me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.